Dios ha sido bueno con su iglesia, con sus hijos, y por eso lo alabamos y lo exaltamos. Sabemos que Él es real y que vive en cada uno de nuestros corazones. ¿De qué debe huir el cristiano? Esa es la pregunta de esta mañana. ¿De qué debo huir yo, sabiendo que soy un hijo, una hija de Dios? ¿De qué me debo guardar? ¿Qué dice la palabra? ¿En qué tengo que tener cuidado? Pues veamos las respuestas. En la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso 22, dice la escritura: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El ejemplo que da Pablo a Timoteo y la exhortación que le hace, siendo él un joven, le decía a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Tienes que seguir la justicia, la verdad de Dios, la fe, la mirada puesta en Cristo. Hay que huir precisamente de lo que como jóvenes algún día nos sentimos tentados. Y si tú, joven que me escuchas en esta hora, tienes que huir precisamente de lo que tu carne te está pidiendo, de lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Es necesario que deseches todas esas cosas, que no caigas en la trampa que el enemigo precisamente está colocando en ti, en la fornicación. Tienes que huir sencillamente de las drogas, tienes que huir del alcohol, tienes que huir de la pornografía. Esas son las pasiones juveniles y eso es lo que Dios exhorta precisamente en esta hora. El cristiano debe tener mucho cuidado con todo esto, de colocar su mirada, precisamente sus ojos en lo que no deben ver. Toda pasión juvenil debe ser desechada, ¿sí me entiendes? Debe ser quitada de la vida del cristiano. A medida que vamos avanzando en años, nuestro comportamiento debe ser acorde a nuestros años, hermano. Adquirimos madurez, adquirimos sabiduría, ¿sí? No puedes seguir comportándote como un joven cuando ya eres un adulto. Tienes que apartarte de todas esas cosas y tienes que pedirle al Espíritu Santo precisamente que Él te pueda guiar y direccionar del comportamiento que tú debes tener como una verdadera hija de Dios. La primera carta a los Corintios, el capítulo 10, dice la escritura lo siguiente. Mira, primera carta a los Corintios, capítulo 10, el verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo está hablando acá precisamente de la idolatría. Y él va a hacer un llamado, una exhortación precisamente a huir de la idolatría. ¿Ves? Él está diciendo, en el momento en que hacíamos ruegos, peticiones a esas imágenes, detrás de esos ídolos, detrás de esas imágenes estaban demonios. Lo voy a volver a leer. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Ahí está claro. Es decir, que detrás de cada imagen hay un demonio. Está escrito acá en la palabra. Las personas creen que están adorando a Dios a través de esa imagen, pero definitivamente detrás de esa imagen, tristemente, lo que hay es un demonio, es un engaño del diablo. Las imágenes no solamente son de yeso, de madera. Las imágenes hoy en día o los ídolos que se han levantado en el corazón son distintos. Está el ego, está el orgullo, está el trabajo, está la familia, está el mismo dinero, están las riquezas y los bienes de esta tierra. Esos son ídolos, una profesión, una carrera, un lugar donde alguien viva, un automóvil. Esos son ídolos que sencillamente se levantan en el corazón de las personas. Y Pablo exhorta acá claramente a la iglesia en Corinto a que no pueden obviamente hacer esto. Dice: no se hagan partícipes con los demonios. Y aquí viene la exhortación. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Alguien que diga tener a Cristo,
precisamente no puede participar de Dios y a la vez de las cosas del diablo. Hay que huir de esa idolatría. Y si tú reconoces en esta hora que todavía hay ídolos en tu corazón, necesitas derribar esos ídolos, necesitas quitarlos, porque de lo contrario, hermano, estás desagradando a Dios. El cristiano debe huir de sus propios ídolos. La Escritura dice: o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Esperaremos que Dios tenga que tratar con nuestras vidas porque hemos levantado ídolos en nuestro corazón y en nuestras vidas. ¿Y sabes qué hace Dios con los ídolos? Los quiebra, los rompe, los deshace. Así que ten cuidado con el ídolo que estés levantando en tu vida, porque si no eres capaz de quitarlo, Dios te lo quitará, y ahí es donde viene el dolor, y ahí es donde viene el gemir, y ahí es donde vienen las lágrimas, la desesperanza, pero porque tú te olvidaste de colocar a Dios precisamente en el primer lugar. La Escritura dice en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, el verso 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En todo este contexto, Pablo viene hablando precisamente del amor al dinero. Y ahí es donde tú y yo necesitamos huir. Necesitamos huir de la codicia, del amor al dinero, ¿sí? Él comienza diciendo: nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. El día en que muramos, el día en que nos vayamos de esta tierra, nada de lo que hayamos conseguido, sencillamente no lo podremos llevar. Y es donde él dice: si tienes sustento y abrigo, debes estar contento con esto, debes estar agradecido con Dios. Pero el cristiano debe huir de ese amor al dinero, de esa codicia, de esa avaricia. Y ahí es donde muchos flaquean. La palabra misma deja ver que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo. Y ahí está el problema. Es una tentación que está. El diablo coloca esa tentación y cuando esa tentación está, muchos no huyen de ella. Por eso muchos se ven involucrados en negocios ilícitos, en tratos que no provienen del Señor, en dinero sencillamente que nunca debieron llegar a tus manos porque no fueron ganados de manera lícita. Pero como hay codicia y como hay avaricia, como la gente quiere enriquecerse a costa de lo que sea, y estoy hablando de que supuestamente cristianos que aman a Dios, aman más el dinero que obviamente a Dios mismo. Por eso Pablo exhorta a Timoteo y le dice en el verso 11: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Sí ves cómo le dice? Huye de todas estas cosas, huye de la avaricia, de la codicia, de ese enriquecimiento ilícito, huye de todo eso, porque tarde que temprano traerá mal sobre tu vida. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la palabra dice que algunos, codiciando esto, se extraviaron de la fe. Y este es el pasaje que me conmueve. Fue gente que estuvo en el camino, pero que en un momento determinado no fueron capaces de huir de esa codicia, de esa avaricia, y sencillamente se extraviaron de la fe. Y la Escritura es clara y dice: y fueron traspasados de muchos dolores. Puede que no tuvieran las riquezas sobreabundantes, pero vivían en paz, vivían tranquilos, nadie les perseguía, nadie sencillamente hablaba mal contra ellos, que habían robado, que sencillamente se habían enriquecido ilícitamente, pero el amor al dinero lo único que trae es problemas. La codicia, la avaricia, y hay que huir precisamente de esto. Finalmente, en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 3, dice la Escritura:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Y aquí está la clave, iglesia: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿De qué hay que huir? De la corrupción que hay en el mundo, porque Dios tiene cosas preciosas, maravillosas, grandísimas para nosotros. Pero si alguien no es capaz de huir, dice acá la escritura, es por su propia concupiscencia, por sus propios deseos, no porque no tenga sencillamente el poder en el Señor para hacerlo. Es su propia carne, es su propio yo. Hay que huir de la corrupción que hay en el mundo. No te puedes ver involucrado en nada de las cosas de este mundo que te apartan de Dios, que te van a contaminar y que te van a dañar. Debes huir de lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, porque en el mundo estamos, pero del mundo, iglesia, no somos. Padre amado, te doy las gracias, la gloria y la honra a ti en esta hora. Bendigo cada vida de tus hijos. Te pido que esta palabra penetre en lo profundo del corazón y que tu pueblo entienda, Señor, y pueda huir, Señor, de lo que el enemigo está colocando en sus vidas. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, que Dios te bendiga, que Dios te aguarde y te dé la fortaleza para poder huir antes de que suceda lo que Dios nunca quiso sobre tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.